Bueno, vamos a continuar ahora hablando sobre las puertas generacionales y quisiera primeramente enfocarnos en entender desde un punto de vista bíblico qué son las puertas. Y esta es una palabra y una expresión que es muy común a lo largo de las escrituras. Vemos como en todo momento se hacen referencias a las puertas. Por ejemplo, sabemos que el esposo de la mujer de Proverbios 31 era conocido en las puertas de la ciudad. Dice Proverbios 31:23 que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Si nos recordamos de este pasaje que está en Nehemías 13:19, los mercaderes venían a las puertas y se acercaban a hacer sus tratos y negociaciones, y Nehemías ordenó que cada viernes en la tarde, antes de que oscureciera, los porteros cerraran y se aseguraran de que las puertas de Jerusalén no estuvieran abiertas sino hasta después del día de descanso. Y puso hombres en la entrada para impedir que pasaran con carga alguna, y les advirtió incluso a los mercaderes que no se acercaran y trataran de hacer negocios y de profanar el día de descanso, porque sabemos que las puertas es un lugar de transacción. Si recordamos también la historia de Mardoqueo, no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar un audio que lo puedes encontrar en mi aplicación móvil, donde hablo mucho sobre el ayuno de 40 días y lo que el Señor ha venido revelando por medio de su palabra sobre las puertas. Es una explicación general, pero me detallé a hablar sobre Mardoqueo y hablar de lo que significan las puertas de los reyes y cómo Mardoqueo se vistió de luto para llamar la atención de la reina Esther. Y el luto no es algo permitido ni en los atrios ni en las puertas de ningún rey, de ningún reinado. A las puertas de los reyes se acerca uno con buenas nuevas. Eso lo hemos hablado en audios anteriores. Pero vemos esto que es un lugar de edictos. Sabemos que en ese lugar se establecían los decretos en contra de, por ejemplo, el pueblo de Israel. También está este mencionado y muy famoso pasaje sobre que hay puertas anchas y puertas estrechas. En Mateo 7, verso 13, nos invita el Señor Jesús a entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha es la puerta espaciosa, la puerta del camino que lleva a la perdición, y que muchos tratan de entrar por ella, pero es exactamente la escogencia de nosotros, la puerta que es angosta, pero que nos lleva a la vida. También sabemos, por ejemplo, Job 29, habla que él era también conocido en las puertas de la ciudad, y que cuando los huérfanos y las viudas lo veían venir, se regocijaban. Si nosotros leemos Proverbios 18:20, habla de que el fruto de la boca del hombre, de eso se saciará su vientre, y que se saciará del fruto de sus labios, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y que el que ama sus frutos de él va a comer. Y cuando nosotros hablamos de la boca, sabemos que también representa una puerta de lo que está dentro de nosotros, de lo que está en nuestro corazón. En referencia a esa puerta figurativa, el Señor Jesús le dice a sus discípulos y explica que no había que preocuparse, incluso conversando con la comunidad farisea que reclamaban el que sus discípulos no se lavasen las manos, y decía: no te preocupes por lo que entra en su boca, porque todo lo que por su boca entra va a parar a la letrina. Preocúpate por lo que sale del corazón, porque todo lo que sale del corazón, evidentemente, lo que sale por su boca, porque todo lo que salga de su boca evidentemente está saliendo de su corazón. Así que podemos hablar de la boca como una puerta. Jerusalén en los tiempos antiguos tenía
10 puertas, y eso están enumerados en Nehemías 3, y habla de la puerta del pecado, la puerta de las ovejas, la puerta del juicio, la puerta oriental, etcétera. Son 10 puertas en totales. Vemos también que en el trono de Dios hay 4 puertas desde donde fluye el agua de sanidad. Eso está en Ezequiel 47. Hay puertas que Dios abre y hay puertas que cuando Él las abre nadie las puede cerrar. Y eso está en Apocalipsis 3:7, donde dice que Él escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia y le dice que conoce sus obras y que ha puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Están puertas del infierno. Mateo 16:18 dice que edificará la iglesia sobre el fundamento y la revelación que tuvo Pedro en ese momento, y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de eso. Hay milagros que ocurren detrás a las puertas, así como le sucedió a la viuda y a sus hijos que preparaban el aceite a puertas cerradas en Segunda de Reyes 4. Y también hay transgresiones que se hacen tras puertas, como sucedió en Segunda de Crónicas 28, donde Acaz usó los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en todo Jerusalén y en todos los rincones. También sabemos que encontramos liberación que sucedió en las puertas, y qué famoso pasaje, el que está en Éxodo 12, cuando nos habla cuando el pueblo de Israel tomó un manojo de hisopos, los mojó con la sangre de un lebrillo o de un cordero, y untaron los dinteles y los 2 postes con esta sangre, y de manera que cuando el ángel de la muerte, el ángel de destrucción pasó, no tocó a ninguno de los primerizos, pero estaba representando absolutamente la liberación que Cristo Jesús iba a traer sobre nuestras vidas. Y por eso Jesús luego en Juan 17 dice que Él, en la verdad, Él era la puerta de las ovejas. Y sabemos que Apocalipsis 3:20 nos dice que Jesús está en la puerta. Mirad que yo estoy en la puerta y llamo, y si oyeres mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré junto como amigos. Entonces, toda esta larga e interesantes referencias es para denotar que las puertas son de gran significado en un contexto bíblico, que las puertas tienen connotan y denotan aspectos muy importantes. Yo recuerdo cuando era niña que me presentaron una foto y estaba la puerta y Jesús estaba llamando a la puerta haciendo referencias a Apocalipsis 3:20. Pero la foto era bien curiosa porque podías ver que del lado afuera de la puerta no había manilla. La manilla únicamente estaba del lado dentro de la puerta, es decir, la persona que estaba dentro de la casa tenía que abrir la puerta y autorizarle o darle permiso, permitirle a Jesús tener acceso al lugar. Y ese momento usaban esa foto bien interesante para explicar el poder que hay en nuestra capacidad de escogencia y de decisión, y que muchas de las puertas que nosotros abrimos y cerramos no son accidentales, que nosotros hemos tenido que permitir nuestro dominio, nuestra voluntad, mejor dicho, hemos tenido que ejercer nuestro libre albedrío para permitir que cosas entres o que cosas salgan. Entonces, cuando nosotros hablamos de puertas, podemos pensar en varias formas. Podemos pensar entonces en las puertas físicas, podemos estar hablando de puertas figurativas, estas que, por ejemplo, podemos abrir o cerrar producto de un comportamiento, ejemplo, en un trabajo, la forma en la que tú dejes tu trabajo, pases en una transición, la forma en la que cierres de una transición para entrar a la otra, definitivamente va a denotar si vas a dejar una puerta
abierta o no en el lugar en donde te estás yendo. Hay puertas espirituales, ejemplo, no sé cuántos de ustedes estarán familiarizados con el sueño que tuvo Jacob. Mientras él dormía había una escalera donde ángeles subían y bajaban. Esto es una puerta espiritual, una puerta que conectaba con el cielo y él pudo vivir esta experiencia. También estamos hablando de puertas proféticas. Cuando estamos en intercesión, sabemos que proféticamente podemos, por medio de nuestras palabras, declarar y anunciar que nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, puede pararse en la ventana del tiempo y de las estaciones, aún en nuestro pasado, y hacer cosas que operen para nuestro favor. Podemos orar con entendimiento cuando nosotros entendemos y discernimos los tiempos y discernimos las estaciones, y podemos pararnos en la puerta de una determinada estación, podemos pararnos en la puerta de un determinado momento y cubrirla con la sangre de Cristo, redimir ese momento con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Podemos proféticamente estar hablando de que en este momento la novia, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia resplandeciente, está haciendo un trabajo tan hermoso y está despertando, y que esta novia no solamente está encerrada en las cuatro paredes o asignada a las cuatro paredes, sino que se está movilizando, que está impactando el mercado laboral, y que cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo conocido al novio, así como Job era conocido en las puertas de la ciudad, así como la mujer de Proverbios 31, que es un simbolismo y una representación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando invadimos el mercado laboral y tenemos estatura y estatutos de ética, de integridad, de testimonio, nosotros estamos llevando y dando a conocer al novio, al marido, a ese que nos despojó con la sangre preciosa. Lo estamos dando a conocer en las puertas donde ocurren lugares de intercambio, donde está el mercado laboral. Entonces eso proféticamente tiene una simbología, el entender que nosotros podemos hacer famoso, conocido, reconocido al novio, porque nosotros como iglesia somos la novia, y el mercado laboral representa una puerta. En intercesión, cuando por ejemplo a veces yo estoy orando por la ciudad, yo oro por puertas específicas. Yo oro, por ejemplo, en los aeropuertos. Yo paso frente al aeropuerto y yo oro porque sé que el aeropuerto físicamente representa una puerta de entrada y de salida, un lugar de transacción. Los puertos de las ciudades, si tú vives en una ciudad marítima, eso es un lugar que es una puerta. Entra mercancía, sale mercancía, vienen personas de diferentes lugares, de diferentes locaciones, y soy de las que considero que la iglesia tiene voz y voto en lo que dice, declara y profesa para su ciudad. Creo verdaderamente que como iglesia nosotros podemos pararnos en esas puertas, en esos lugares, y decir en el nombre poderoso de Jesús, por ejemplo, que ningún espíritu filisteo, cuando vas a un puerto, tú puedes decir, ningún espíritu filisteo va a entrar a nuestra ciudad, ningún espíritu que trate de movernos del verdadero lugar, el corazón del verdadero lugar de adoración, que trate de seducir por medio del dinero. Todas estas cosas son bien interesantes cuando entendemos el concepto de puertas a la hora de orar y de hacer intercesión. Y por supuesto estamos hablando también de la puerta de liberación, como hablábamos en el ejemplo del libro de Éxodos, de cómo el Señor perdonó nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. Entonces, las puertas son lugares donde primero ocurre comunicación. Lo segundo que ocurren en las puertas son que considerar como un lugar de intercambio. Las puertas son lugares de acceso, las puertas son lugares de reuniones, y las puertas son lugares de juicio. A lo largo de toda la escritura, tú puedes conseguir diferentes formas en cómo en las puertas algo ocurría. Por ejemplo, Lot tuvo un encuentro con el ángel que vino a traer el anuncio sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra en la puerta de la ciudad.
y ahí ocurre este lugar de comunicación, ahí ocurrió este lugar de reunión. Débora, que tenía... era jueza, ella tenía su lugar de recinto en el territorio que era de Efraín y ella gobernaba debajo de una palmera, pero usualmente esa área estaba localizada a las puertas de la ciudad. Entonces ella desde ese lugar emitía juicio, emitía los dictámenes, daba los consejos que tenía que dar. Entonces vemos en todo esto que las puertas en sí mismas son, o podemos definirlas como un espacio. Es un lugar donde tiene un espacio físico, donde ocurre intercambio, ocurre comunicación, donde ocurre un acceso hacia un lugar o hacia otro. Entonces las puertas van a definir el espacio, lo que está dentro, lo que está afuera, así como las puertas espirituales, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que es aceptado y lo que es rechazado. Eso hace una puerta. En una puerta lo que es rechazado, tú cierras la puerta. Lo que es aceptado, vas a abrir la puerta y vas a permitir que entre. Las puertas espirituales, como vimos en el caso de Jacob, estaba conectando el cielo con la tierra. Jesús es esa puerta. Por eso él decía que él era la puerta de las ovejas. Cuando entendemos a Jesús como una puerta, sabemos que así como Jacob por medio de estas escaleras podía tener acceso al cielo y los ángeles subían y bajaban, cuando nosotros entendemos quién Cristo es, que Él es el Hijo, pero que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta de las ovejas, entendemos que Él es esa puerta que comunica el cielo con la tierra. Y por supuesto, la última forma de describir el espacio, como les mencionaba antes, es que la puerta te permite demostrar el espacio, la división entre el espacio de lo que está dentro y está afuera. La puerta tiene funciones. La puerta puede facilitar algo o puede dificultar algo. Hay puertas de bronce en la palabra del Señor que tienen cerraduras o cerrojos de hierro. También dice la palabra en Deuteronomio, y eso es una bendición, que dice que en sus puertas habrá paz, que sus puertas serán seguras y habrá paz. La puerta entre sus funciones tiene la función de permitir o tiene la función de prohibir algo. Y otra de las funciones finales de la puerta es permitir dejar entrar o dejar salir. Así que algo tan sencillo puede tener una significación, un significado, tan importante. Recuerdo en el último viaje que hice a Israel, veía que en todas las puertas ellos tenían un pequeño rollo donde tenían algunos versos bíblicos sobre Deuteronomio y donde ellos declaraban que al entrar, al salir, ellos siempre tenían memoria de quién era Dios y de la salvación que ellos habían dado, y leían esto o le ponían la mano como un símbolo de recordar el compromiso que ellos tienen y de bendecir la puerta. Entonces era súper interesante ver que en todos los lugares a donde íbamos estaba este pequeño manuscrito puesto dentro de unos pergaminos, miniaturas que estaban colocados a las puertas, porque es una forma de recordatorio. Así que si una puerta la estamos definiendo en este momento como un lugar de acceso, en el plano personal y en nuestro plano de relación con Cristo, que es bien importante, vemos cómo la voluntad es una puerta del alma. Y quiero que medites en esta frase. Tu voluntad es la puerta del alma. Así como lo es la boca. La boca es la puerta de salida de tu corazón. Entonces el secreto está en saber cómo estas dos puertas se conectan a una herencia y un legado generacional. Yo voy a repetirlo. Las puertas tienen una conexión generacional y en el plano personal, la voluntad de una persona es la puerta del alma. Y este es el secreto para entender que estas puertas están conectadas con un legado generacional.
Y de verdad te confieso que muchas veces me sorprende de ver cómo muy pocas personas tienen un concepto de legado. Son muy pocas las personas que piensan generacionalmente, que tienen un sentido de eternidad. Y esto se debe a que la perspectiva es sencillamente una perspectiva temporal. Esto es algo muy común. Por ejemplo, cuando a veces nosotros estamos dando el entrenamiento de madres pioneras, uno de los problemas más frecuentes que tú vas a encontrar en los padres o en las madres que están en este proceso de transición, que tienen niños muy pequeños, porque la vida es un constante proceso de transición. Hay transiciones que son naturales, como estos de crecer, es natural. Anormal es no crecer, pero en ese proceso de crecer entran nuevas responsabilidades, nuevos escenarios y nuevos roles que cumplir. Y a veces cuando somos padres y nuestros hijos están pequeños, te das cuenta de la cantidad de esfuerzo, sacrificio que tienes que poner a algo que ni siquiera es tuyo, porque a la final los hijos son herencia del Señor. Y tú sientes que todo eso que tú estás invirtiendo en tus hijos, por mucho que los ames, porque no necesariamente eres la persona se siente como que es un mal padre o una mala madre, pero siente que, wow, si yo estoy haciendo todo esto, ¿cuándo va a venir mi tiempo? ¿Cuándo es yo me he pasado la vida entregándole a mis hijos o entregándole a las personas? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Y una de las cosas que he de verdad notado en todas estas actividades o en todos estos entrenamientos es que muy pocas personas tienen una perspectiva eternal. Las perspectivas de las personas siempre están afiliadas a un concepto natural de ver la vida. Nací, crecí, me reproduje y luego morí. Y en ese escenario ven su vida en una minúscula dimensión de tiempo de unos escasos 80 años. Pero la realidad es que nosotros hemos sido diseñados para vivir eternamente. Y esa eternidad, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, que está dentro de nosotros para revelar de una u otra manera que tenemos un destino para pasar el resto de nuestras vidas en su presencia cuando conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Eso en realidad es lo que nos da a nosotros el interés de ser más intencionales en nuestra cotidianidad. Porque si todo lo que nosotros somos es lo que vamos a alcanzar y hacer para vivir 80 años y ya, Salomón lo decía una y otra vez en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, ¿qué sentido tiene? Por eso tú lees Eclesiastés. Y Eclesiastés no es otra cosa que la expresión de un hombre que te dice, si todo lo que es la vida es vivir 80 años y ya, ¿de qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cultivar? Porque a la final te moriste, le queda la herencia al hijo de no sé, a un heredero que quizás ni siquiera sea tu relativo, y que de qué te sirvió haber pasado tus 80, 90, 50, 70 años en la tierra afanado por hacer ese cultivo. ¿O de qué sirve? Él empieza a describir todos estos elementos y te demuestra claramente el libro de Eclesiastés dos cosas. Si tú no tienes la eternidad, el concepto de eternidad plantado en tu corazón, todo lo que tú haces en el presente nunca va a tener intencionalidad y es banal. Y luego te da este concepto maravilloso de que sin el temor al Señor y el conocimiento de que la eternidad es Él y que lo que nosotros somos ahorita, lo que hacemos acá en el tiempo presente, puede causar un impacto y un eco en la eternidad. Muchas personas, al ignorar eso, no viven su vida con un pensamiento de legado ni de generaciones. Es impactante para mí ver personas que pueden vivir su vida diaria y nunca piensan que tú les preguntas, ¿qué vas a hacer en 7 años? ¿Cuál es tu visión a 10 años? Porque cuando tú, por ejemplo, eres padre, tú sabes que tu hijo lo tienes en tus brazos, pero en algún momento va a tener 7 años, 10 años, 14 años. Y más allá de desear que sea piloto, astronauta o cualquier otra profesión o un ente de bien, tú necesitas saber que hay algo que tú tienes que estar haciendo ahorita cuando él tiene 3 años, de manera que cuando tenga 7, si quieres que eso lo presente cuando tenga 7. Por ejemplo, tanta gente empieza a trabajar lo que es el área de las emociones en un niño, de cómo debe reaccionar un niño, cómo debe manejar las emociones, cuando ya tienen sus cambios hormonales y se están convirtiendo en adolescentes. Tú empiezas a hablar de emociones y cómo manejar las emociones aproximadamente cuando el niño tiene 6 años de edad. Empiezas a conversar, a explicar
qué son las emociones, qué es el temor, qué significa estar aburrido. Imagínate, cada vez que te dicen estoy aburrido, estar aburrido, eso es una expresión de emoción. Pero no pensamos que estoy aburrido a la edad de los 3 años va a tener algún significado cuando el niño tenga 13, y la realidad es que sí, porque ese constante deseo de estoy aburrido lo lleva a un constante querer estar entretenido, que en otras palabras se va a traducir en estar distraído, pero no lo vemos cuando tiene 3 o cuando tiene 4, lo vemos dramáticamente cuando tienen 13 o cuando tiene 16. Entonces es importante para nosotros entender la perspectiva del legado. Es importante para nosotros pedirle al Espíritu Santo que revele lo que significa la perspectiva eternal, porque no se trata de lo que meramente nosotros podamos estar haciendo ahorita. Y siempre tenemos una frase en casa, y es que el legado es lo que tú dejas en tus hijos o en tu generación, mientras que herencia es lo que tú le dejas a ellos. Entonces, si tú puedes llegar a entender esto, si nosotros pudiésemos llegar a entender esto con profundidad, nuestra capacidad de tomar decisiones, de crear valores, de vivir bajo principios diariamente sería mucho más intencional, pues sabemos que cada minuto del presente puede hacer un eco en la eternidad. Eso es una puerta generacional, algo que hacemos hoy que impacta a las generaciones venideras, para bien o para mal, porque quiero que tú sepas que tú estás haciendo proceso de escogencia diariamente. Siempre traigo este ejemplo a colación, no sé en cuántos audios anteriores lo he comentado, pero oye, a la escasa edad de 7 años, un niño toma diariamente más de 3,000 decisiones. Por supuesto, sabemos que ellos no están supuestos a tomar esas decisiones en sí mismos y que para eso tienen a los padres que les ayuden en el proceso de toma de decisiones, pero no se compara con las cantidades de decisiones que nosotros tenemos que tomar como seres humanos. Cada decisión que nosotros tomemos de una u otra manera, consciente o inconsciente, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos permita tener intencionalidad en dichas decisiones, porque nunca ninguna decisión que tomemos va a pasar desapercibida. Todas las decisiones son tomadas desde nuestra libre albedrío, desde nuestra voluntad. La base del alma es la voluntad. La voluntad tiene entonces mente, tenemos allí todos nuestros pensamientos, están nuestras emociones, que por lo tanto aloja las experiencias pasadas y él codifica y cada circunstancia nueva, cada vez que tú tienes que tomar una decisión diaria, cuando es nueva, todo va a empezar a procesar y va a empezar a procesar la experiencia pasada, y una vez que empiezas a estudiar tu experiencia pasada, oye, sabes, última vez que hicimos algo no tan igual pero parecido, hizo esto y esto y esto y esto, tu mente entonces empieza a emitir juicio, empieza a emitir voces de conciencia y ¡pum!, tienes una decisión donde tu libre albedrío dice voy a hacer esto, sí, no, y ahí entonces ocurre el ejercicio de tu voluntad. Entonces, la voluntad es una puerta para la toma de decisiones, y toda toma de decisión que tú hagas, nunca pienses que una decisión que tú tomes nada más te estás dañando a ti mismo. Vivimos en una sociedad extremadamente egoísta. Vivimos en una sociedad donde creemos que aquellas cosas que hacemos no van a afectar a más nadie, solo me estoy haciendo daño yo, si es que es algo que tú consideras que es dañino, pecaminoso, no apropiado, pero también vamos a darnos cuenta de que en una sociedad donde hay egoísmo y hay individualismo, donde el concepto de pacto y de amor de pacto cada día es más confuso, más difícil de interpretar, en una sociedad donde toda la tecnología nos lleva a una mentalidad del me, del I, del iPad, del correo me.com, todo es yo, donde vas a pedir un café, oye, y el café lo puedes customize y lo puedes personalizar a una manera que ese es el único tipo de café que están haciendo en esa tienda porque es únicamente para ti. Se trata
trata de ti, de lo que tú quieres. Entonces imagínate, en una sociedad dominada por los microondas, por las cosas que están siendo personalizadas y por todo lo que es automático, entras ahora a hablarle a alguien sobre un concepto de legado y que la decisión que tú tomas hoy puede afectar tus generaciones, y es extremadamente difícil para una persona asimilar ese nuevo modelo de pensamiento. Pero Dios siempre ha tenido en su deseo y en su anhelo el que nosotros podamos pasar todo lo que Él está haciendo en nosotros a las generaciones siguientes. Por eso las decisiones son algo extremadamente importante. Nuestra escogencia es una puerta para las siguientes generaciones. Así como la escogencia de nuestros padres impactaron nuestras vidas. ¿Cuántas decisiones tomaron tus padres, buenas o malas, por las que hoy estás agradecido o por las que hoy estás diciendo, sí, tan solo? Porque todas las escogencias, si tú miras atrás, si tú miras a los papás de tus papás, y así sucesivamente, te vas a dar cuenta que alguna decisión tuvieron que tomar. Algunos, por ejemplo, tuvieron que emigrar. Algunos, imagínate, en la época de la guerra y en Europa, y emigraron en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Y hay gente que todavía logró sobrevivir y están en Latinoamérica o están en otros lados de América y dicen, wow, no, porque mi abuelo, mi tatarabuelo, en el momento en el que había X guerra, se vino para esta nación y hoy yo gozo de paz. Y hoy fue una decisión que tomó, que impactó generaciones. Así hay muchísimas decisiones de mayor o menor magnitud, pero todas las decisiones van a impactar generaciones. Y es un tema tan simple, y la primera puerta de la que nosotros tenemos que estar hablando es de la puerta del alma, la puerta de la voluntad, la puerta del libre albedrío, la puerta donde Jesús está parado preguntando si vamos a tomar consejo de Él, si vamos a invitarle a entrar, si vamos a permitirle la entrada. En pasadas enseñanzas yo les he hablado de vivir una vida de escogencia con la mentalidad de reino. ¿Y qué significa eso? Significa vivir una vida de primicias. Y hay una prédica que está en SoundCloud que se llama Primicias, y hay un video en YouTube también donde hablo sobre tiempos de primicias. Y en esa enseñanza yo les decía que primicia significa lo primero y lo mejor para Dios. Eso es una mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque quien tenga la mentalidad de primicia, lo primero y lo mejor para Dios a la hora de tomar las decisiones, tiene un corazón de rey. Y quien tenga un corazón de rey, Dios lo pondrá en lugar de dominio. Entonces, decíamos eso, vivir una vida de primicias. Pero en esta enseñanza yo quiero complementar el planteamiento o esa frase con esto. Una vida de primicia es aquella que busca restituir la honra de Dios. Cuando tú vives de una vida de primicias, el principio de dar es, voy a dar lo primero y lo mejor para Dios. La pregunta es, ¿por qué habría de hacer yo esto? Y la respuesta es, porque quiero vivir una vida que trate siempre de restituir la honra a Dios. ¿Restituirla en qué manera? Si tú escuchaste el audio 1, yo te hablé sobre la temporada, te hablé sobre el mes 4 y te dije un sinnúmero de coincidencias históricas que ocurrieron en esta fecha. Te hablé de cómo Rubén, el primogénito, perdió su primogenitura, es decir, su autoridad, su derecho como de bendición y de doble porción a causa de que había deshonrado a su padre Jacob. Hablé también de que Israel pierde la oportunidad de entrar a la tierra de su heredad a causa de la incredulidad y que la incredulidad deshonra a Dios. Por eso la fe le agrada tanto al Señor. Y les fui dando ejemplos variados de cosas que sucedieron históricamente en este mes que trajeron deshonra a Dios. Hoy estamos parados en una puerta generacional. Cada día que tú te levantas hay un sinnúmero de decisiones que tú vas a tomar. Esas decisiones que tú tomas
tienen la oportunidad de impactar a las futuras generaciones. Pero cuando tú tienes una mentalidad de reino, no solamente estás impactando las generaciones venideras, sino que tú estás levantando los muros espirituales mucho más altos. Estás fortaleciendo y estás restaurando las puertas generacionales, porque quizás en tus antepasados hubo idólatras, quizás en tus antepasados hubo personas que deshonraron el nombre de Dios a causa de su incredulidad. Pero mientras mayor sea mi vida, mientras mayor sea mi vida de primicia, mientras más intencional soy yo con mis decisiones, con el anhelo ferviente de restituir la honra de Dios en mi generación, en mi tiempo y en mi presente, automáticamente yo lo que estoy haciendo es que estoy estableciendo un nivel de pacto superior. Estoy desatando sobre mis generaciones un nivel de pacto mucho más profundo, un nivel de pacto que le da la honra y le da la gloria a Dios. Hay un cuadro que a mí me gusta hacer mucho y es un cuadro donde yo trato de hablar de los niveles de pacto cuando trato de explicar cuáles son esos niveles de pacto. Yo siempre digo que a medida en la que nosotros nos adentramos a mayores niveles de pacto, nosotros podemos desatar mayores niveles de herencia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del primer nivel de pacto, pudiéramos decir que es ese momento en el que recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esa es la puerta de entrada. Esa oración y esa confesión es solamente el inicio. Pero así como la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que representa esa salvación en nuestras vidas, sacarnos de la muerte y presentarnos ahora, llevarnos a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, es solo el inicio. Luego el pueblo de Israel fue a el desierto, fue a ese lugar en donde fue a hacer un pacto con Dios allí en el Sinaí, y Dios le dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso representa para nosotros también el que un siguiente nivel, ahí vemos un siguiente nivel de pacto, donde ese lugar que estamos rindiendo es nuestra libre albedrío, nuestra voluntad. Esa tierra prometida o esa tierra que estamos conquistando es esa tierra. Es nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad. Jesús nos demostró esto una y otra vez cuando Él decía que de lo que el alimento de Él, lo que a Él lo alimentaba, lo que a Él lo sustentaba, era hacer la voluntad del Padre. Y Jesús lo representó perfectamente en el Getsemaní cuando dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Jesús, siendo hombre, tenía voluntad y Él rindió su voluntad, y la rendición de su voluntad abrió puertas generacionales, impactó las generaciones. Por eso la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús toman nombre todas las familias en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque el acto de rendición de su voluntad, no mi voluntad, Señor, sino la tuya, trajo como consecuencia que su escogencia marcó el destino de tus hijos, marcó el destino de tu vida, porque alguien escogió hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a repetir, a ser imitadores de Cristo. Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Esa capacidad de imitar a Cristo es la capacidad de rendir nuestra voluntad para abrir puertas generacionales de bendición que se desaten sobre nuestra vida en el presente, pero también sobre nuestras generaciones. Luego vemos un segundo nivel después de la voluntad, un tercer nivel. Y ese tercer nivel es hacernos una sola carne. Y Dios habla de este misterio cuando se refiere al matrimonio, y Pablo mismo dice: esto es un misterio, y representa también la unión de Cristo con la iglesia, hacerse uno. Jesús decía: Señor, permita que seamos uno, así como tú y yo seamos uno. La unidad es una de las armas más poderosas que hay para enfrentar
enfrentar al enemigo. La unidad tiene esa capacidad de hacernos fuertes, de hacernos parecer un ejército. Y esto es algo que nosotros necesitamos descubrir, hacernos uno, como en el matrimonio. En ese momento, ese es el estado de nuestra vida en donde nosotros hacemos a Dios más que simplemente o únicamente, no simplemente, únicamente nuestro Salvador, lo hacemos nuestro Señor y lo conocemos como Adonai. Hay un estudio bíblico bien interesante que está en mi app, Jenny Lee Silva, y hablo todo lo relacionado con el nombre de Adonai. Si no conoces el poder que hay detrás de este nombre, yo te invito a que participes, a que busques esta información y aprendas de esto. El cuarto nivel para mí de intimidad o de profundidad en el pacto es cuando nosotros nos hacemos el tabernáculo, ¿verdad? Somos la ofrenda. Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como esa ofrenda. Y para mí es decir que solamente una ley nos gobierna a nosotros y es la ley del Espíritu. Sobre esta ley no hay ninguna ley, que es en Gálatas 5:23. Cuando nosotros aprendemos a caminar en el Espíritu, nosotros somos el tabernáculo. Y luego nosotros tenemos un siguiente nivel y es un solo Dios, y hablaría un poco más en ese último nivel sobre lo que es la Nueva Jerusalén. Pero en cada área, en cada nivel, nosotros vamos viendo que primero se trata de recibir, de reconocer que necesitamos un Salvador. Luego que nuestra voluntad y nuestra alma sean mayormente rendidas. Luego entender de que el Señor desea hacerse uno con nosotros y que eso es exactamente la tierra prometida, nuestra alma completamente rendida. Entender que en el siguiente nivel, luego que el que nace en el Espíritu vence al mundo, y que es precisamente cuando tú logras caminar en el Espíritu, es porque tú vas a estar accesando a niveles de herencia mayor, porque caminas en el dominio. Una persona que camina en dominio es una persona que es gobernada por el Espíritu Santo, y por supuesto a la final convertirnos en el plantío de Él para mostrar su gloria. Así que este tiempo, en estos audios, el objetivo de esta enseñanza es que nosotros podamos entender que mientras vamos estableciendo mayor nivel de pacto, estamos estableciendo mayores bendiciones sobre nuestros hijos y sobre nuestros herederos. Y yo creo profundamente que el Señor quiere en este momento hacer un shift generacional. El Señor quiere despertar las conciencias de muchos de nosotros, demostrando cuánta potencial hay en esta semilla llamada voluntad, y de la que más adelante voy a hablar sobre en qué consiste la voluntad y cómo opera. Nosotros necesitamos ver cómo Dios está tratando de cada vez más destruir todo ADN de iniquidad y ser cambiado por un ADN de justicia. Primeramente y únicamente por medio de la fe, pero que nuestra escogencia y nuestra capacidad de escoger, de rendir nuestra voluntad, va definitivamente a acelerar procesos y bendiciones en nuestras vidas. Entonces, de verdad que espero que esta primera fase de entender sobre las puertas generacionales nos permita poder movernos con mayor sensibilidad y sabiduría a la hora de la toma de las decisiones. Como nuestra alma es una puerta y como nuestra alma es un lugar de intercambio. Como allí las decisiones que nosotros estamos tomando están impactando generaciones siguientes, están dándole la entrada a cosas, están permitiendo que salgan otras, y que es importante para nosotros ser apercibidos sobre esta puerta, sobre estas decisiones que nosotros estamos tomando de forma cotidiana.